Bienvenidos una vez más a un lugar donde el cristal no refleja lo que queremos ver, sino lo que hemos intentado ocultar bajo los cimientos de la civilización. Soy el Ser, y hoy el espejo nos transporta a una época de sombras alargadas y silencios impuestos. Imaginen una Europa donde la noche no traía descanso, sino el temor a que una figura encapuchada llamara a su puerta en nombre de la pureza. Hubo un tiempo en que pensar, dudar o simplemente ser diferente era una sentencia de desaparición. Un tiempo donde la institución más poderosa del mundo creó una estructura tan efectiva para el sometimiento que, incluso hoy, siglos después, sus nombres nos erizan la piel. Hoy no solo hablaremos de herramientas de madera y metal, hablaremos de la psicología del control, de cómo se convenció a pueblos enteros de que el sufrimiento era el único camino a la redención y de los rostros de aquellos que fueron alcanzados por el tribunal del Santo Oficio. Prepárense, porque no es solo historia, es un recordatorio de lo que sucede cuando el fanatismo se convierte en ley. Esto es, Relatos Incómodos del Espejo. Para entender este periodo, debemos entender el porqué. Aquella organización no nació del caos, sino de un deseo obsesivo de orden. En los siglos XII y XIII, la unidad de la fe era la columna vertebral de la sociedad. Cualquier grieta en esta unidad era vista como una amenaza que debía ser eliminada. Pero, ¿quiénes eran los objetivos? Al principio, fueron grupos que cuestionaban la jerarquía, como los cátaros en el sur de Francia. Sin embargo, con el tiempo, la red se extendió. Se enfocó en personas que mantenían sus tradiciones en secreto, en los librepensadores que comenzaban a observar las leyes de la naturaleza y, por supuesto, en aquellas figuras que la historia ha llamado erróneamente brujas, pero que a menudo eran solo mujeres con conocimientos de sanación que el sistema no podía controlar. El método era el Edicto de Gracia, un periodo de 30 días donde la sospecha se convertía en moneda de cambio. Si señalabas a tu vecino antes de que él lo hiciera contigo, podía salvarte. Imaginen el clima de paranoia, familias divididas, amistades rotas por el miedo. El tribunal no necesitaba espías en cada esquina. Había convertido a cada ciudadano en un guardia de la conducta ajena. Cuando alguien era retenido, entraba en lo que se le conocía como las cárceles secretas. No eran prisiones comunes, eran lugares diseñados para el aislamiento absoluto. El detenido no sabía de qué se le acusaba ni quién lo había señalado. Se le retiraban todos sus bienes y se le sumergía en una espera que podía durar años. La estrategia era el quiebre mental. En la oscuridad de una estancia húmeda, el silencio se convertía en un peso insoportable. Los encargados sabían que el aislamiento hace que la mente se vuelva contra sí misma. Para cuando llegaba el momento de la audiencia, la voluntad de la persona solía estar ya fragmentada. Y entonces, si la declaración esperada no llegaba, se abría la pesada puerta de madera que conducía al sótano. Ahí, el olor a aceite, humedad y metal frío recibía a la víctima. No había ventanas, solo la luz de unas cuantas antorchas que hacían que las sombras de las estructuras de madera parecieran gigantes acechando en las paredes. Es aquí donde debemos mirar fijamente al espejo, aunque nos duela. Los métodos no eran actos de ira ciega, eran procedimientos detallados. Había 3 técnicas principales. 1. El potro o la escalera. Era el método de tensión. La persona era sujeta a un marco de madera. Con cada pregunta,
se accionaba una palanca. El objetivo era la elongación extrema. El sonido de las cuerdas tensándose se mezclaba con el crujir de la estructura. Muchos aceptaban cualquier cargo solo para que el mecanismo se detuviera un segundo. 2. El tormento del agua. Este era quizás el más desesperante por su naturaleza invisible. Se colocaba un paño de seda sobre la boca y se vertía agua lentamente. El cerebro entra en pánico, siente que pierde el aliento. Era un ciclo de asfixia controlada que podía durar horas. 3. La garrucha. Aquí se utilizaba la gravedad. Las manos eran atadas a la espalda y la persona era elevada mediante una polea. Al dejar caer el cuerpo y frenarlo bruscamente antes de tocar el suelo, la inercia hacía el trabajo, provocando daños internos permanentes. Y mientras esto sucedía, había dos figuras que hacían que el proceso fuera aún más frío. El notario, que registraba cada acción y cada palabra con frialdad, y el médico, cuya función era certificar cuánto más podía resistir el individuo. Más allá de los métodos principales, existían herramientas diseñadas para el castigo moral y físico específico. Hablemos de la cuna de Judas, una estructura piramidal donde se suspendía la persona. El diseño impedía el descanso. Si la persona se relajaba un instante por el cansancio, la gravedad actuaba. Era la privación del sueño eterno. O la pera de la angustia, un ingenio mecánico de hierro que se expandía mediante un tornillo. Se usaba para castigar a los que habían manifestado lo que el tribunal llamaba palabras prohibidas. Debemos mencionar también la doncella de hierro. Aunque se debate su uso masivo, su concepto resume el miedo de la época. Un sarcófago que se cerraba lentamente, sumergiendo al individuo en una oscuridad absoluta, mientras elementos puntiagudos lo rodeaban, prolongando el estado de agonía. El proceso no terminaba en el sótano. El objetivo final era la exhibición pública. El auto de fe era el gran espectáculo. Se vestía a los sentenciados con los sanbenitos, túnicas amarillas con diseños que indicaban la gravedad de su falta. Las calles se llenaban. La gente acudía a ver la caída de sus antiguos vecinos. Era la forma en que la organización sellaba su poder, a través del impacto compartido. Ver el destino final de un acusado no era solo un castigo, era un mensaje para todos los que miraban. Tú podrías ser el siguiente. Hoy miramos hacia atrás y vemos estas máquinas como reliquias de una época lejana. Pero el espejo de Relatos Incómodos nos obliga a hacernos una pregunta más profunda. Aquello no fue hecho por monstruos de otra galaxia. Fue hecho por personas comunes que creían que estaban haciendo lo correcto. Estaban convencidos de que estaban protegiendo la sociedad. Ese es el verdadero peligro, el fanatismo que justifica el daño al otro en nombre de un bien mayor. Hoy no tenemos estructuras de madera en las plazas, pero tenemos otros tribunales. Tenemos el juicio en redes, la exclusión absoluta y el miedo a expresar una duda por temor a ser señalado. Las herramientas cambian, pero el impulso de controlar el pensamiento ajeno parece ser una sombra que siempre nos acompaña. Gracias por acompañarme en este recorrido por los pasillos más oscuros de nuestra historia. La próxima vez que vean a alguien ser señalado sin pruebas, recuerden las sombras del tribunal. Recuerden que el espejo siempre está observando. Soy el Ser, y esto fue Relatos Incómodos del Espejo. Hasta que la luz vuelva a encontrarnos, si es que lo hace.